Muy bien, jóvenes, continuamos con la segunda parte de la clase, que como ya se había comentado, es la parte práctica, pues, ¿no? A través de preguntas tipo examen de admisión. Con respecto al tema que hemos desarrollado, el indigenismo peruano, en los autores Enrique López Albújar, Ciro Alegría y José María Rivas. Aquí tenemos la primera pregunta, dice, para la mayoría de los estudiosos y críticos, Enrique López Albújar, con su libro Cuentos Andinos, forma parte del indigenismo propiamente dicho, es decir, aquel que está influenciado técnicamente por el realismo literario. Su propuesta es representar al hombre de los Andes de carne y hueso, con sus conflictos y problemas internos o en grupo, superó. Esa es otra característica, al ser una obra, digamos, documental, va a influenciar por el realismo, va a tratar de mostrarnos al indígena, pues, en su dimensión real, tanto los aspectos positivos o negativos que pueda tener. Entonces, aquí lo que me plantean es ¿qué superó la obra de Enrique López Albújar? ¿Qué superó? El nacionalismo radical que dominaba en los autores del siglo anterior, pero como que el tema del nacionalismo no va de la mano con el indigenismo, donde se plantea la reivindicación o revaloración del hombre andino. La idealización romántica del indio que se hacía en el siglo XIX, la narrativa criolla que solo describía tipos y costumbres limeños, bueno, la narrativa criolla, como bien lo indica, hace referencia a personajes de la costa, y obviamente el indigenismo se centra en lo rural, en lo provinciano. El exotismo literario de algunos autores de influencia europea, el exotismo literario, ¿no? Que, bueno, lo encontramos bastante en el modernismo. Por ejemplo, en Chocano, que cuando hace referencia, pues, al mundo andino, hace solamente o detalla lo que es, pues, el paisaje, ¿no? Pero con una mirada exótica, distante y lejana de lo que realmente ocurría. Entonces, aquí la respuesta va a ser la B, ¿no? Para la mayoría de los estudiosos y críticos, Enrique López Albújar, con su libro Cuentos Andinos, forma parte del indigenismo propiamente dicho. Su propuesta es representar al hombre de los Andes, de carne y hueso, con sus conflictos y problemas internos, superó la idealización romántica del indio que se hacía en el siglo XIX, ¿verdad? Correcto. De eso ya hemos hablado en la primera parte. Él rompe la idea, pues, romantizada e idealizada que, por ejemplo, tenía Clorinda Mate Turner del indígena y de sus problemas. Y más bien en el indigenismo, y como se ha comentado, por influencia del realismo literario, lo que se busca es una mayor objetividad frente a la cultura andina y los problemas que ellos puedan tener. Un cuadro, ¿no?, de lo que ocurre, pues, de lo que ocurría, ¿no?, en la zona andina. Muy bien, vamos a ver la segunda pregunta. Ahí leemos, es un texto, un fragmento, ya sabemos que San Marcos, pues, sus preguntas tipo eco, muchas de ellas, no todas es cierto, pero muchas, tienen como punto de partida el fragmento, ya sea de una narrativa o de poesía o de teatro. Y a partir de este fragmento podemos inferir o de alguna manera podíamos dar con la respuesta, ¿no? Pero a partir del fragmento. Inmediatamente se le anudó una soga al cuello y comenzó el arrastre. Primero por el pueblo, para que según los yayas todos vieran cómo se cumplía el Ushanahampi. Después por la senda de los cactus. Cuando los arrastraron, llegaron al fondo de la quebrada, a las orillas del Chillán. Solo quedaba de Kunse Maile la cabeza y un resto de la espina dorsal. Lo demás quedándose entre los cactus, las puntas de la roca y las quijadas insaciables de los perros.
6 meses después todavía podía verse sobre el dintel de la puerta de la abandonada y siniestra casa de los Maye unos colgajos secos, retorcidos, amarillentos, grasosos, a manera de guirnaldas. Eran los intestinos de Kunze Maye, puestos ahí por mandato de la justicia implacable de los Yayas. Bueno, leemos el texto y notamos una crudeza, un naturalismo en la descripción de los hechos, ¿no? Atado pues al cuello, Kunze Maye les arrastró entre piedras y cactus, y bueno, lo que llega a orillas del río es solamente su cabeza y su columna. Lo demás quedó destrozado, pegado entre las piedras, los cactus, y como dice la quijada de los perros. E incluso la descripción es más violenta porque hace referencia a que los intestinos de Kunze fueron colgados en la puerta de su casa y que aún permanecen ahí. Es una violencia extrema, ¿no? De acuerdo con el fragmento de la novela Cuentos Andinos de Enrique López Albújar, señale cuál enunciado describe un tema que se desarrolla en el texto. Muy bien. Vamos a darnos cuenta que aquí la respuesta es la C por todo lo que se ha dicho, ¿no? La violencia ancestral expresada en un linchamiento. O sea, esta violencia, lo que Enrique nos quiere mostrar, es parte de esa cultura andina. Ese juicio que se hace y que sirve de escarmiento, ¿no?, a todo aquel que desafíe las leyes de la comunidad, los dictámenes de los yayas. Ese es el castigo que va a recibir. Y mucho se habla de eso, ¿no? De la violencia, pues, en las culturas andinas, algunas fiestas o tradiciones en las cuales se agarran a latigazos, o en ciertas zonas del Cusco, ¿no?, donde se lanzan piedras. En todo caso, habría que entender en qué se basan, digamos, estas acciones que, bueno, de una mirada occidental, digamos, nos parece violenta. ¿Qué trasfondo hay detrás de ello? Eso es lo que le faltó a Enrique López Albújar en todo caso, esa profundidad psicológica, ese entendimiento, digamos, de estas acciones. Obviamente que con esto no estamos planteando si está bien o está mal, no es un tema moral o ético, sino la idea acá es comprender, ¿no?, ciertas acciones de la cultura andina que pueden tener una raigambre bastante antigua, ¿no?, tradicional. En la 13 Cuentos Andinos, 1920, de Enrique López Albújar, se caracteriza por mostrar de manera realista al sujeto indígena como eje de una sociedad violenta y como personaje principal de los relatos. Sin embargo, se dice que tuvo una visión parcial del indio porque apela mucho a la imaginación y la fantasía. No, pues, profe, estamos quedando de que el indigenismo literario está influenciado por el realismo y que plantea una objetividad, un conocimiento, vamos a decirlo, más fidedigno del indígena y de su mundo. Acá no se plantea imaginación o fantasía. Ese linchamiento que vimos en el fragmento anterior es parte de su cultura. Está recogiendo, digamos, una tradición típica, ¿no?, de las comunidades indígenas. A veces vemos, pues, el caso de los ronderos en Cajamarca, ¿no? Y bueno, muchos no estarán de acuerdo, pero ustedes han visto, pues, las acciones que ellos desarrollan. Dentro, obviamente, del marco de su cultura y sus relaciones sociales. Acá no hay imaginación ni fantasía. Solo se ocupa de recrear las costumbres, los diálogos del indígena. Solo se ocupa, pero por eso tendrá una visión parcial del indio, solo porque recrea las costumbres, los diálogos del indígena. No logra describir el alma ni el sentimiento religioso mítico del indio, podría ser la C. Propone la imagen de la sociedad andina como una metáfora de nación, pero si fuera una metáfora de nación, entonces no sería una visión parcial. Porque si la sociedad andina fuera, digamos, la esencia para la construcción de una identidad, eso no sería una visión parcial del indio, sino más bien una visión más global, tratando de insertar el mundo andino en una sociedad mayor. En este caso, la respuesta termina siendo la C.
Su visión parcial es porque no logra describir el alma ni el sentimiento religioso y mítico del indio. Como acá bien indica en la resolución, él lo hace de manera externa, con una mirada racionalista y fría. Y obviamente resalta lo que para él era algo que tal vez debió corregirse, ¿no? La violencia y la rebeldía. Muy bien. Vamos a pasar a la cuarta pregunta. Y en la cuarta pregunta, en el mundo de Sancho y ajeno, Ciro Alegría realiza una denuncia de altas connotaciones políticas porque condena el sistema social que liquida las instituciones más valiosas del Perú, siendo para él una de ellas la comunidad campesina. Por lo dicho y el uso de la técnica realista en la representación del mundo andino, el autor es el máximo representante del indigenismo ortodoxo, ¿no? Claro, según la clasificación que hace Tomás Escajadío, el indigenismo ortodoxo es una etapa, ¿no?, donde se busca un mayor acercamiento al mundo andino, pero con una mirada real, objetiva. Está influenciado formal y técnicamente también por el realismo literario, de ahí que en la novela de Ciro Alegría predomina el narrador omnisciente, las descripciones detalladas de los personajes, los ambientes, la narración lineal y cronológica, por ejemplo, ¿no? Y obviamente Ciro Alegría es el máximo exponente de este tipo de indigenismo, ¿no? Donde, como también le planteaba, desarrolla como tema fundamental la lucha entre el indio y el gamonal, con una mirada todavía externa, ¿no?, de lo que es el mundo andino. Muy bien. Vamos a pasar a la quinta pregunta. Ay, patita de oro, pata de laguna, déjate empuñar, dame la fortuna. Ay, patita de oro, dame la fortuna, soy muy pobrecito, no tengo ninguna. ¿De dónde sacas eso?, preguntó Marguincha. De aquí, respondió Augusto, señalándose el corazón. Cierto que será de oro la pata, así dicen, esta es laguna encantada. A partir del fragmento citado perteneciente a la novela El mundo de Sancho ajeno y Ciro Alegría, podemos concluir que el autor, bueno, si yo analizo este fragmento, una especie de cántico, ¿no?, vemos que Augusto apela a una creencia, ¿no? Patita de oro, pata de laguna, déjame empuñarte, ¿no? Parte de una costumbre, una creencia popular, ¿no? Dicen que la laguna está encantada. ¿Entre qué podemos concluir, inferir o podemos sobreentender? Que denuncia el atraso de los habitantes de los Andes. No creo que ese fragmento tenga esa intención de denunciar un atraso. Simplemente nos está mostrando una costumbre, una creencia, ¿no?, popular. Penetra en la psicología del hablante del mundo andino, podría ser. Critica dura, no está criticando nada. Hay una superstición, sí, pero no la está criticando, solo la está mostrando. Describe el mundo exterior de manera objetiva, pero si hablamos de una creencia, ¿no?, eso ya no puede ser objetivo, ¿no? La creencia es subjetiva, ¿no?, y no es analítico porque está basado en una superstición, ¿no?, de una laguna que le puede dar fortuna. Entonces, la respuesta, como pueden ver, termina siendo la B, ¿no? ¿Por qué? Porque penetra en la psicología del habitante del mundo andino. Con este canto, pues, expresa un pensamiento mítico, su manera de ver o interpretar la realidad desde sus creencias, desde sus costumbres. Y aquí respondió Augusto señalándose el corazón. Entonces eso no puede ser objetivo ni analítico. Señalándose el corazón. De ahí que la hace incorrecta, denuncia el atraso del habitante de los Andes. Aquí, como se dijo, describe una escena sentimental a través del canto. ¿Critica duramente? No, pues, no critica, ¿no? Ese canto, como acá bien indica, es parte de una identidad. No está criticando nada, ni critica ni dura ni suavemente.
El fragmento principalmente muestra el diálogo entre los jóvenes enamorados y se resalta el canto popular lleno de la ideología del hombre andino. Creo que con la expresión señalándose el corazón se descarta la D, ¿no es cierto? Y no está describiendo un mundo exterior, sino un mundo de creencias, ¿no? Bien, vamos a pasar a la pregunta número 6. A ver, vamos a la pregunta número 6. En las últimas horas de la tarde comienzan a llegar heridos. Algunos mueren calladamente, otros dicen a sus familiares que se vayan, que los dejen solos y cuentan que los indios caen abatidos como los cóndores sobre los picachos. Vetas, manchas, coágulos de sangre signan las calles del caserío. ¿Pero a dónde van a irse las familias? Todas las rutas se hallan ensangrentadas. Con respecto al fragmento citado en la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, se narra un suceso con bastante dramatismo. Claro, es la escena, pues, ¿no? Donde se está luchando por defender la comunidad. Están en Ñañañahui, liderados por Benito Castro. En esta lucha épica por la tierra, pues, caen muchos, entre ellos el hijo del Fío Vázquez, el Fierito, muchacho de 14 años, que muere empuñando su Mauser, ¿no? Su rifle, defendiendo a su comunidad. Al punto que al final ustedes saben que Benito con una bala en el estómago va a donde Marguincha, su esposa, y le dice que se vaya, y cae muerto. Y ella está con su hijo en brazos, y no sabe a dónde irse. Aquí, ¿qué podemos concluir? Pretende denunciar al Estado por el abandono del indio, desarrolla un indigenismo denunciatorio con fin político, critica la condición de orfandad de los pobres en el Perú, o pretende hacer una historia de la realidad peruana. ¿Qué es lo que busca el autor con este fragmento? Pretende denunciar al Estado por el abandono del indio. Aquí, si bien es cierto, se escribe un genocidio, donde las víctimas obviamente son los indígenas, pero no hay una denuncia al Estado. O sea, acá no se hace referencia al Estado. De repente en otros fragmentos, como les comentaba, cuando Benito pues manda emisario a otras haciendas, o cuando los Córdoba deciden retirar a sus caporales armados, porque se dan cuenta que el objetivo de Benito no era tanto la lucha contra Álvaro, sino contra el sistema, contra el Estado, pero aquí no se observa ello. En este fragmento no vemos eso. No hay ningún rastro verbal que nos indique que está haciendo referencia al Estado peruano. No lo dice. Al Estado con sus instituciones que desamparan al indígena. Acá no se muestra eso. Desarrolla un indigenismo denunciatorio con fin político. Claro, el fragmento busca concientizar, sensibilizar al lector sobre las injusticias y la violencia que se hace contra los indios. Yo ya les decía, ¿no? Al igual que Paco Yunque, el final es un final funesto, no triunfa. No triunfa el indio. ¿Pero con qué objetivo? Para generar indignación. Y la indignación mueve a la acción, mueve a la rebeldía. Digamos que ese es su fin político. Denuncia esos atropellos, no triunfa la rebelión de Benito Castro, fracasa, pero eso justamente es para enfatizar, digamos, ¿no? Esta denuncia, estos abusos. Y bueno, critica la condición de orfandad, acá no habla de ello, ya sabemos que sí lo había, pero no, en el fragmento mismo no está. Pretende hacer una historia de la realidad peruana, bueno, no creo que eso sea la intención, ¿no? Como bien dice acá, la historia es mucho más compleja, la realidad es compleja en sí misma, y acá no se plantea, ¿no? Acá lo que se busca es, obviamente, denunciar estos abusos con un fin político, es decir, con un fin que permita a los lectores movilizarse, ¿no? Identificarse con estos problemas. Vamos a la pregunta 7. Vamos a la pregunta 7. Aquí la respuesta es la B. En la pregunta 7 tenemos también otro texto. Ya sabemos que eso es típico de las preguntas de Eco en San Marcos. Muchas de ellas parten de un fragmento. La mujer se inclinó ante el danzak, le abrazó los pies. Estaba ya vestido con todas sus insignias. Un pañuelo blanco le cubría parte de la frente, la seda azul de su chaqueta, los espejos, la tela roja del pantalón,
ardían bajo el angosto rayo de sol que fulguraba en la sombra del tugurio, que era la casa del indio Pedro Huancaire, el gran Danzac, Razuñiti, cuya presencia se esperaba, casi se temía, y era luz de las fiestas del centenario del pueblo. ¿Estás viendo al guamani sobre mi cabeza?, preguntó el bailarín a su mujer. Ella levantó la cabeza. Está, dijo, está tranquilo. ¿De qué color es? Gris. La mancha blanca de su espalda está ardiendo. Así es, voy a despedirme. Anda tú a bajar los tipis de maíz del corredor. Anda. De acuerdo al fragmento citado del cuento La agonía de Razuñiti de José María Arguedas, se puede apreciar cómo el autor, de hecho la vamos descartando, ¿verdad? Porque no critica las tradiciones. En ninguna parte del texto se hable de que critique. Muestra el uso del hiperbolismo para mostrar un universo fantástico. No hay exageración. Simplemente es la referencia a una cultura y a creencias. Guamani, como bien dice en la A, es, ¿no es cierto?, los espíritus, los apus de los cerros. Entonces acá no se está exagerando nada, simplemente se está mostrando una creencia, ¿no? Hace uso de la técnica del realismo mágico propio del indigenismo, por supuesto. Recuerda que el realismo mágico inserta en la realidad cotidiana elementos míticos, elementos extraordinarios. Y eso se ve acá. Busca reivindicar la cultura del hombre andino a través de denuncia. Acá no está denunciando. Aquí no hay, así como digamos en la novela de Ciro Alegría, una denuncia social. No lo hay. Aquí, como ya se ha visto, se hace referencia a una costumbre, a una creencia de que el danzal pues está protegido por uno de los guamani, uno de los apus que protegían las comunidades, ¿no? Aquí la respuesta termina siendo pues la C, ¿no? Hay esa mirada mágico-religiosa típico de neoindigenismo, ¿no? En el cual se inserta pues José María Arguedas. Vamos a la pregunta 8, dice, la peste estaría en ese instante aterida por la oración de los indios, por los cantos y la onda final de los jarawis, que habría penetrado a las rocas, que habría alcanzado hasta la raíz más pequeña de los árboles. Mejor me hundo en la quebrada, exclamé. La otra, y eso, llegó a Toraya y de allí a la cordillera. No me agarrará la peste. Corrí y crucé la ciudad. En relación con el fragmento anterior de los ríos profundos de José María Arguedas, es posible afirmar que esta obra se ubicaría en el momento denominado, dado que presenta características como la respuesta que ustedes también van a compartir conmigo, es la D, ¿no? Claro, maestro, usted ya planteó de que José María Arguedas, si bien es cierto, sus primeras obras desarrolla todavía una temática y un estilo típico del indigenismo ortodoxo, pero como va evolucionando su obra, ya se inserta en el neoindigenismo, ¿no? En el neoindigenismo, donde, si bien es cierto, hay todavía una mirada realista a la situación del indígena, va a insertar elementos mágicos, religiosos, míticos, extraordinarios o sobrenaturales, que es parte de las costumbres pues, de nuestros pueblos originarios, ¿no? Entonces, aquí la respuesta sería ello, ¿no? Claro, el hecho está en que se está personificando, digamos, a la peste, como si la peste fuera un ser, ¿no? Un ser vivo. En la pregunta 9, después, cuando me convencí que los colonos no llegaban al pueblo, iba a las chicherías por oír la música y a recordar, acompañando en voz baja la melodía de las canciones, me acordaba de los campos y las piedras de las plazas y los templos, de los pequeños ríos a donde fui feliz y podía permanecer muchas horas junto al arpista o en la puerta de calle de las chicherías, escuchando. Porque el valle cálido, el aire ardiente y las ruinas cubiertas de alta hierba de los otros barrios me eran hostiles. Bueno, ya sabemos que aquí este es el fragmento donde Ernesto, a la salida del colegio, prefiere irse a las chicherías porque ahí bajaban los indios de las haciendas, de las comunidades, y se deleitaba escuchando música andina y personas hablar en quechua. Él se siente feliz ahí, aunque sea en un rinconcito, en lugar de estar, pues, ¿no? En algunos lugares, pues, de la ciudad.
De acuerdo con este fragmento de la novela Los ríos profundos de Arguedas, ¿qué podemos señalar como correcto? ¿Expone la violencia racial y social? No vemos que hable de violencia. Es la vinculación más bien, que hay entre el niño Ernesto y la cultura andina, su música, que a él le da pues momentos de felicidad y placer. Hay una identificación con el mundo y la cultura andina, eso es evidente, ¿no? Como ustedes ven, en lugar de estar pues, no sé, en los valles, en la ruina, él prefiere estar aquí. Porque el otro son como elementos muertos. La música y la gente está viva. Y él es feliz con ese arte. Se hace uso de un narrador testigo en la representación, pero si el narrador aquí es protagonista, él mismo está en primera persona, está contando lo que le está ocurriendo. ¿No? El narrador testigo pues no está en primera persona. Me convencí, dice, yo me convencí. O sea, es un narrador protagonista. Muestra el vínculo andino del hombre con la naturaleza, también, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Dice, acompañé en voz baja la melodía de las canciones, me acordaba de los campos y las piedras de la plaza y los templos. O sea, la música lo transporta a otros lugares. De los pequeños ríos a donde fui feliz, dice. La respuesta termina siendo la C, la segunda y la cuarta. Muy bien, jóvenes, y ya para ir terminando, vamos a ver la pregunta 10, donde, como pueden observar, tengo un texto en quechua, pero al costado vemos la traducción en castellano. Ya sabemos que esto es un estilo típico en la obra de José María Arguedas, en su novela Los ríos profundos, donde escribe en castellano, pero con una sintaxis quechua, y donde llega a insertar incluso canciones, frases, palabras en quechua. Cuando concluyó la melodía, él la recomenzó cantando: para Izancas caudaloso río, no has de bifurcarte hasta que yo regrese, hasta que yo vuelva, porque si te bifurcas, si te extiendes en ramas, en los pececillos que yo he criado, alguien se cebaría y desperdiciados morirían en las playas. Críticos como Tomás Escajadío plantean que el neoindigenismo tiene una mirada mítica y mágica del mundo andino. Tomando en cuenta el fragmento citado en Los ríos profundos de Arguedas, podemos afirmar que el narrador, vamos a ver, recrea el pensamiento animista y panteísta a través de los cantos populares, ¿no? Claro, aquí vemos nosotros que le está dando vida al río, ¿no? Caudaloso río, no has de bifurcarte hasta que yo regrese, hasta que yo vuelva. Pero el río, así como es dador de vida, también puede serlo de muerte. Ahí vemos esa visión panteísta de darle vida a la naturaleza. Y sabemos que entre el hombre andino y la naturaleza hay una vinculación muy, muy directa. Acá recrea el pensamiento animista y panteísta a través de los cantos populares, ¿no es cierto? Y esto obviamente es típico, pues, ¿no? De la cultura andina, que se remonta ya al imperio incaico, incluso antes de ello. Antes de ello. La C no describe de manera objetiva porque, como ven, es parte de las creencias, ¿no? Valora la lengua quechua porque expresa las supersticiones de origen ancestral, pero no es tanto eso la intención, ¿no? Al usar el quechua para expresar supersticiones, no es eso, sino es un reflejo de la cultura en sí. Y hace crítica, bueno, no critica nada. Acá no se está criticando nada. Muy bien, jóvenes, ahí tienen el cuadro de claves. En todo caso, me despido ya de ustedes y será pues hasta otra oportunidad que nos reencontremos para seguir viendo pues estos temas de literatura peruana, ¿no? Muy agradecido por la atención prestada y ya nos estamos viendo. Muchísimas gracias.